El próximo tramo transitará por las fronteras de nuestro país. No es muy conocida la localización de personas radicadas en nuestro país que tengan la posibilidad de expresar su testimonio de hechos que le han sucedido. Este acontecimiento que les vamos a contar está rodeado de una enorme credibilidad, según dicen los expertos y observadores del fenómeno ovni aquí en la Argentina. Sucedió en agosto de 1982 en la provincia de La Pampa, cercano a Winifreda, en la provincia de La Pampa. El protagonista directo de ese episodio estará en el próximo bloque. Ha sido en Winifreda, en la provincia de La Pampa, que vivió un episodio en agosto de 1983. Y el psicólogo Juan Acevedo, un hombre interiorizado en la investigación de los abducidos, un tema y un término que ahora les vamos a explicar a todos ustedes. Plander, buenas noches y bienvenido. Buenas noches. Cuénteme qué le pasó el 9 de agosto del 83. Bueno, el 9 de agosto del 83 yo salía de un campo de la zona y cuando llegué a la tranquera del mismo para salir a una ruta... ¿Era un campo que usted iba habitualmente? Sí, era habitual que yo fuera a ese campo. Cuando me bajé a abrir la tranquera, una muy fuerte luz me encegueció y bueno, a partir de ese momento aparecí dentro de una habitación en forma de esfera con 4 seres que estaban al lado mío. En un momento determinado, uno de los seres que estaba enfrente mío se acercó, me tomó de la mano y bueno, el que estaba al costado me colocó a la altura de la muñeca un aparatito metálico digamos, como si fuera una moneda, digamos, algo así, y en uno de los extremos tenía no sé, un caño flexible, como si fuera una goma, y otro más grueso, rígido. En un determinado momento me lo colocaron aquí a la altura del codo. ¿El mismo aparato? El mismo aparato. ¿Usted recuerda que se lo sacaron y se lo pusieron en otro lugar? Claro, lo colocaron primero a la altura de la muñeca, donde tengo todavía una pequeña marca que se puede ver. Y bueno, luego... A ver, perdone, sáquese el reloj, por favor. ¿Podemos usar tu cámara con un primer plano de la muñeca del señor? Porque yo la veo y me gustaría también que los televidentes la pudieran ver. Ahí está. Señálele usted la cámara. Tiene un primer plano ahí su muñeca. ¿Es esa liñita que vemos? Claro, es un punto más oscuro sobre la misma... Bien, está bien. Ahí está, el punto más oscuro. El punto más oscuro. ¿Usted recuerda la temperatura de aquella mano que a usted lo tomó? No, es un dato... porque yo realmente en esos momentos no sentía el contacto, digamos, de la mano. Le explico, yo en el primer momento cuando me encontré en esa habitación con estos seres, bueno, estaba en una camilla, recostado sobre una camilla muy parecida a los que usan los odontólogos. Bueno, en ese primer momento de sorpresa yo intenté preguntarle qué iban a hacer conmigo, qué querían. Intenté preguntarle, porque ¿Usted recuerda que intentó hablar y que habló? Claro, no hablé, porque en ese momento ellos me respondieron de que me quedara tranquilo, que no me iba a pasar nada, y que había miles de casos como el mío. ¿En qué hablaban? ¿En español? ¿Usted lo entendía? No, ellos se comunicaron en forma telepática, era que algo como que yo lo sentía, ¿no es cierto? O sea, ¿Le transmitieron tranquilidad? Me transmitieron mucha tranquilidad y bueno, y a partir de ahí fueron cuando entonces me colocaron ese aparato donde yo veía claramente cuando me lo colocaron a la altura de la muñeca, del codo, que la sangre subía sola, ¿no es cierto? Simplemente con una presión de uno de los dedos de estas personas. Le pregunto cosas puntuales. ¿Usted estaba con los ojos abiertos? Sí. ¿Siente que no había perdido la conciencia, que estaba consciente, digamos? En ningún momento, yo veía todo claro, muy claro, estaba muy tranquilo, una de las cosas que me llama poderosamente la atención. ¿Qué otra? No tenía temores? No, para nada. ¿Qué otras cosas veía cuando usted miraba para arriba, más allá de lo que le estaban haciendo en el brazo? No, yo puedo observar que en esa habitación había una claridad total, ¿no es cierto? Pero no veía en ningún momento de dónde provenía esa luz, ¿no es cierto? No había un determinado, digamos, una bomba de luz,
un tubo fluorescente, nada. Sino No había un farol como acá. exacto, que exacto. bueno. No había ningún... Y la habitación era, digamos, de un color como si fuera tapizada, de un color beige, algo así clarito, ¿no es cierto? ¿Cómo terminó todo el episodio? ¿Qué es lo que continuó? ¿Qué es lo que usted recuerda? Bueno, estos seres, después de la extracción de sangre, yo ya en un determinado momento, quiero aclarar que en un determinado momento yo quise incorporarme en ese sillón. Y bueno, chocaba con algo como si tuviera algo puesto, ¿no es cierto? Como si estuviera encerrado en algo. O sea, yo intentaba incorporarme y al momento chocaba como si fuera una barrera, no puedo precisar qué era, ¿no es cierto? Pero no me podía mover muy fácilmente. Cuando uno, como en un sueño, de pronto intenta correr y no puede, cuando alguien lo persigue. No, pero yo era claro que chocaba sobre algo, ¿no es cierto? Como si tuviera cuando se tiene no sé, un vidrio delante suyo y quiere levantarse y lo choca con la frente. Bueno, eso es lo que me ocurría a mí. No una cosa parecida a un cinturón de seguridad. No, para nada, no, porque yo estaba totalmente suelto del cuerpo, pero cuando quería incorporarme chocaba con algo. ¿Y qué otra cosa puede contar de ese momento o cómo terminó el episodio? Bueno, ¿cómo terminó? Después yo ya en un determinado momento no vi más a estas personas que estaban conmigo y bueno, estaba dentro de la nave de pie. Y bueno, después lo que recuerdo, ¿no es cierto?, es que aparecía a 20 kilómetros del lugar con la camioneta, con el motor detenido, yo en el momento que me había bajado a la línea tanquera la dejé en marcha, y a 20 kilómetros de donde estaba. ¿Perdón, también su camioneta? Exacto. La camioneta fue transportada, digamos, porque los rastros llegaban hasta la tranquera y volvían a aparecer a los 20 kilómetros otra vez, ¿no es cierto? Ahí donde yo di la vuelta con la camioneta. ¿A qué hora era esto? Era entre 7:30 y 8 de la noche en esa época de invierno. Usted estaba absolutamente solo. Yo estaba solo en esos momentos, ¿no es cierto? Había estado en el campo con la gente, charlando, y bueno, en ese momento sí estaba solo. Es decir, que la gente que lo recibió en la casa donde usted fue, puede dar testimonio de que usted en ese momento se había ido del campo. Exacto, sí, esos son los testimonios que tenemos. ¿Usted cuando llegó a su casa qué pasó? ¿Cómo lo contó? ¿Qué dijo? ¿Qué fue lo primero que hizo con todo esto? Bueno, mire, yo cuando llegué a mi casa, bueno, realmente ahí fue cuando me asusté un poco. Cuando vi a mi familia, a mi señora, y bueno, en un determinado momento llegué a preguntarle a mi señora que si ella había notado algo raro en esos días en mí, porque claro, es un caso muy extraño, ¿no es cierto? Sí. Y bueno, si ella notaba que yo tenía algún problema, algo raro, y me dice, ¿pero por qué me lo preguntás? No, te digo porque me ocurrió esto y esto. Y empecé a comentar lo que me había pasado, ¿no? Claro. ¿Le creyó su mujer? Sí, por supuesto. Y bueno, ella en un determinado momento quiso llamar al médico, yo no la dejé, bueno, pero el día siguiente sí, realmente fui al médico porque tenía las heridas, inclusive las manchas de sangre en la camisa las tenía. Y bueno, el médico comprobó que estas heridas eran distintas a una extracción de sangre común. Y bueno, inclusive hicimos una denuncia policial en el caso. Bien, dígame, esto sucedió más o menos a las 7 de la tarde. ¿Y usted a qué hora llegó a su casa para tener una idea del tiempo que estuvo, digamos? 7:30 de la tarde sucedió esto. Y yo llegué a mi casa entre 8:30, 9 menos 20 más o menos. Ajá. ¿Y usted estaba lejos de su casa en el momento de que abría la tranquera? Y a 15 kilómetros. A 15 kilómetros, sí. Digamos, se hace... Era una ruta, Se hace en 10 minutos. 10 minutos más o menos. Es decir, que él llegó a 7:30 de la tarde y llegó a su casa a 9 menos 20. Claro. Digamos que estuvo una hora. Claro, pero lo que yo recuerdo son apenas, no sé, que pueden ser 5 o 10 minutos, lo que recuerdo. Está bien. Lo que me ocurrió. ¿Usted? Yo en ningún momento tuve somnolencia. Yo lo que recuerdo es que estaba muy tranquilo en esa habitación. Muy tranquilo. Después, claro, yo me acuerdo de 5, 7 o 8 minutos, el resto no sé qué habrá pasado. Bien, distinta. No, en un caso, bueno, el médico dice que puede haber alguna extracción de una célula de abajo de la piel, algo así. Lo que le llama la atención, por ejemplo, donde me extrajeron sangre, que es a la altura del codo, de que era un corte con pequeños puntitos, según lo describió el médico, ¿no es cierto? Es algo muy distinto a lo que se utiliza para extraer sangre normalmente. ¿Usted en qué cambió, Julio? ¿Sintió algún cambio? ¿Usted se mostró como una persona diferente después de este episodio?
No, yo cambio importante no tuve, o sea, tuve cambios por ejemplo, en mi trabajo, bueno, yo en ese momento era empleado, después, a partir de un año de que me ocurrió esto, bueno, estoy trabajando por mi propia cuenta, con Es decir, comercio. ¿le fueron bien las cosas o le fueron mal? Sí, no, me fueron mejor de lo que estaban, ¿no es cierto? Y bueno, me he notado a lo mejor algún cambio, digamos, maduré un poco más rápido de lo normal, ¿no es cierto? O sea, no sé si será consecuencia de esto o de realmente, bueno. Pero usted ha sentido que algo en usted ha pasado. Claro. Que no claro. puede definir con Fue un palabras, pero ¿qué ha pasado? yo no sé si fue a raíz de esto o a raíz de que realmente, bueno, uno va madurando por la edad, ¿no es cierto? Hasta ese momento, ¿usted qué sabía de los extraterrestres? ¿Usted creía, no creía? ¿Sabía algo? ¿Tenía alguna información? Mire, yo tenía, bueno, casos que había sentido, pero en todo momento decía que yo para creer estas cosas tenía que pasarme, ¿no es Sí, cierto? yo también digo lo mismo. Porque es muy difícil, ¿no es cierto?, creer en esto sin realmente que lo que le ocurra. Yo, bueno, tenía mis dudas, ¿no es cierto? Cosa que ahora, bueno, yo no sé si son extraterrestres, si son, no sé, yo lo que quisiera que alguien me explique realmente, ¿no es cierto?, en un caso como el mío, qué es lo que pasó, ¿no es cierto? Claro, claro. A mí me ocurrió eso, bueno, yo quiero saber realmente qué es, ¿no es cierto?, que alguien me dé una explicación, cosa que hasta el momento... Usted es nacido en Winifreda. Nacido en Winifreda, sí. Y ha vivido toda su vida ahí. Siempre. Digamos que en el pueblo es uno de los más conocidos. Exacto. Sí. Y este episodio también le ha dado un barniz. ¿A usted lo han cargado? ¿Le dicen que está loco? ¿Le dicen que no cree? ¿Le dicen que fue una excusa para su mujer? No, la gente que me conoce en el pueblo... ¿Le han creído? Sí, por supuesto. La gente que me conoce a mí, bueno, y todos los que han podido constatarlo, bueno, me creen, ¿no es cierto? Por supuesto que es un caso que, bueno, que no me conoce, bueno, tiene sus dudas, pero realmente todo el pueblo que me conoce, bueno, sabe que... No, así. se habla de que su caso es uno de los más serios presentado por la reputación social que usted tiene en el ambiente, ¿no? Es decir, en el medio en el cual se mueve, ¿no? Usted ha seguido viviendo en el lugar, usted sigue con su familia allí, se sigue moviendo, digamos, con las mismas cosas y además se ha sometido a pruebas que de pronto que querían testificar de que algo le había sucedido, como el caso de consultar al médico y todo lo demás, ¿no?